Buen día para todos, mi nombre es Valeria Fajardo y tengo el gusto de presentarles la psicofisiología de la motivación. El orden expositivo es este. Y continuando, para entrar, la motivación es un estado del organismo que dirige la conducta hacia una meta. Esta surge cuando la homeostasis del individuo se ve interrumpida por una fuente externa o interna. Interna podría ser una necesidad como comer, y externa podría ser ambiental, por ejemplo, el dinero. Continuando así, haremos un breve recorrido histórico por medio de las teorías de la motivación. La primera de ellas habla del libre albedrío, presento mis apuntes, también es guía, donde Platón y Aristóteles hablan de la libertad de elección que siempre es regida por la razón humana. Después el determinismo, también por Demócrito, filósofo griego, que hablaba de la fuerza de voluntad, pero analizada también desde factores ambientales o hábitos, es decir, decir quiero es insuficiente para lograr el hago. Seguidamente la teoría de los instintos de Darwin y William James, donde dicen que el comportamiento es por base genética es el que se habla en un patrón de conducta innato. Sin embargo, esta teoría no tuvo pues bastante auge porque se decía que una persona con instinto de limpieza solo indica que es limpia, más no que le motiva a hacerlo. Entonces no había del todo coherencia. Seguidamente la teoría de pulsión de Clark Hull, que hablaba directamente de la homeostasis de la que veníamos hablando y de la causa de la necesidad, a su vez llamada una pulsión. Esta que era motivada también por el incentivo, donde eso entró a ser clave dentro de las investigaciones. La teoría de la activación, que es el estado de alerta a nivel individual de la activación del momento. Y pues aquí surgió una discusión innato aprendida que hablaba de los motivos primarios y los motivos secundarios. Los primarios, que eran necesidades aprendidas, y los secundarios, llamados también psicológicos sociales, que se volvieron tan fuertes como el primero. Los motivos primarios podrían ser la alimentación y los secundarios las relaciones sexuales. La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud nos habla del instinto eros, vida, y thanatos, muerte, donde eros son las acciones que son aceptadas por sí mismo, la familia, la sociedad, repetidas de manera consciente. Y thanatos, de lo contrario, sentimientos, emociones que se reprimían y pasaban al inconsciente para seguir presentes. En ese orden de ideas, la motivación es una expresión de los deseos inconscientes que dirigen la conducta hacia un vaivén entre eros y thanatos. Interesante. Porque tenemos las bases biológicas y las bases fisiológicas, que explican mucho mejor esto. Las biológicas parten de la pirámide de Maslow, que es la jerarquía de las necesidades humanas, donde se planteó de abajo hacia arriba, ¿sí? Un orden bastante coherente, donde las necesidades de supervivencia son las fisiológicas, como la alimentación. Siguen las de seguridad, donde se habla de la salud, de una vida económica, familiar, de entorno. El tercero, la afiliación, y de ahí pasamos al decrecimiento porque como ya están suplantadas todas las anteriores, pues necesitamos pues algunas otras motivaciones. Entonces ya tenemos las de reconocimiento, que estas nos hablan puntualmente de la autoestima y, por ejemplo, ya la autorrealización, que está en el tope máximo, que es la moralidad, la creatividad, el éxito. Las bases fisiológicas, que dicen que la motivación puede ser un motor neurofisiológico que parte de la estimulación externa e interna, junto con todos los cambios químicos y hormonales que suceden dentro del individuo. Este proceso se lleva a cabo en la región orbitofrontal y activa directamente, o bueno, el proceso es dado por el sistema límbico, que involucra al hipocampo, la amígdala y la corteza orbitofrontal, que cumplen importantes funciones. Por ejemplo, el hipotálamo genera los deseos, el placer asociados a las necesidades primarias y secundarias. La amígdala, que está directamente relacionada con la detención y reacción emocional, por ende involucra la motivación. Y la corteza orbitofrontal procesa información relacionada con los incentivos para dar una final decisión, que también actúa directamente en la atención, la memoria, los instintos sexuales, las emociones y este tema. ¿Qué es lo que sucede? Bien, tenemos filtros. Cuando el cerebro está expuesto a la información, pueden suceder dos cosas. La primera es que la información le parece rutinaria y su respuesta es mecánica porque ya sabe qué hacer. En cambio, cuando la información es novedosa, se activa el proceso cerebral DAS, que se da en tres fases. La fase 1, donde se activa la amígdala ubicada cerca al
hipocampo y se libera el neurotransmisor de dopamina, lo que da como un resultado el cerebro dispuesto al aprendizaje. La fase 2 se libera la adrenalina para conectar el cerebro. Esto es en milésimas de segundos. Y se conecta al lóbulo prefrontal que procesa la información, donde se extiende el periodo de retención hasta obtener la recompensa. Y la fase 3, donde se produce un estado de calma y serenidad gracias a la serotonina liberada. Esto es cuando ya se obtuvo la recompensa. Hay una sensación de manejo y control y hay estabilidad y adaptabilidad de esa emoción. Bien, entonces tenemos también las alteraciones de la motivación, que por tiempo no puedo hablar de todas, sin embargo acá están muy presentes. Tenemos el mutismo asinético, por ejemplo, que habla de que la persona se mantiene callada y no emite sonidos, sin embargo está vigil y consciente y atiende a las órdenes. La amnesia física pura, donde también es llamado síndrome de Laptane, es la falta del impulso mental para realizar actividades voluntariamente. La bulia, la falta de voluntad o de energía para hacer algo, para moverse. Y bueno, el resto, algunos son bastante conocidos como la conducta suicidia, la anorexia, la bulimia. Hay algo bastante interesante como la pica, que es que la persona ingiere elementos diferentes a alimentos, como por ejemplo piedras, madera, ladrillos. Y la tricotilomanía, que es aquellas personas que liberan sus tensiones arrancándose el cabello. Y bueno, ya finalmente para concluir, yo diría que el cuerpo humano es increíble. Ninguno se puede llegar a imaginar la cantidad de cosas que suceden dentro de cada uno de los individuos, y que los años de investigación han dejado excelentes bases, excelentes resultados para seguir investigando y analizando en esto. Directamente hablando de la psicofisiología, la fisiología interviene directamente en dar un diagnóstico, o nosotros como futuros psicólogos en atender a ciertos casos, porque todo lo que sucede en el cerebro atiende a, ¿sí? Entonces nos ofrece una visión amplia del tema y las bases necesarias desde no solamente la historia, sino las distintas teorías y las alteraciones que pueden haber. Entonces, nada, eso es todo y muchas gracias.